ciclista y quieres evitar lesiones, el día de hoy tenemos un invitado especial de Ciclopatas, así que atención con este video. Bienvenidos a Fisioterapia TMO, soy la licenciada Lidia Goñas y como ustedes saben, nosotros siempre hablamos sobre lesiones deportivas. El día de hoy tenemos como invitado a Orlando Coral, que es del grupo de Ciclopatas. Él brinda mucha información, aquí dejamos un link sobre su comunidad para que lo puedas conocer. Bienvenido Orlando a este espacio de Fisioterapia TMO. Gracias Lilia por la invitación, estoy súper contento, así que estoy seguro que vamos a hablar de información muy relevante para toda la comunidad ciclista en el Perú. Perfecto, muy bien, entonces empecemos. El día de hoy la mecánica no es que yo solamente haga un monólogo, sino que tengamos una conversación. Es diferente el punto de vista o cómo un fisio habla hacia sus pacientes y cómo un paciente de repente puede entender esta información. Así que en este caso nos vamos a pasar la posta a Orlando para que él haga las preguntas que él necesita. Listo Lilia, en realidad ya por la experiencia que tenemos en Ciclopatas desde hace bastante tiempo, todavía los ciclistas, la comunidad ciclista en Perú está con mucha sed de información y todavía no sabemos inclusive los fundamentos. Entonces nos gustaría que por favor nos expliques básicamente qué es la fisioterapia y cuáles son sus beneficios para los deportistas en general. Bueno, la fisioterapia ha ido evolucionando año tras año o década tras década porque en sí la fisioterapia se especializaba en el área de discapacidad, donde digamos tenemos más años de trabajo, ¿no? Pero durante estas últimas décadas hemos ido ya especializándonos en el ámbito deportivo, lo cual nos va a ayudar a que el paciente deportista, bien sea amateur o de repente ya Pro se dice. Sí. o profesional, pueda, si es que tiene alguna lesión, pueda recuperarse mucho más rápido y también para prevenir lesiones. Entonces, de cierta forma, la fisioterapia se ha ido especializando y cada vez tiene más herramientas para que el paciente se recupere mucho más rápido. Sí, bueno, desde mi experiencia personal, yo como ciclista amateur y aficionado, te conocí justamente por eso, ¿no? Andaba lesionado y yo creo que es la pesadilla de cualquier ciclista, cualquier deportista, tener una lesión que te impida hacer lo que más te gusta, ¿no? Que es algún deporte con el que tú estés practicando. En mi caso, ciclismo. Vine con una tendinitis rotuliana y básicamente gracias a ti, pude regresar a la bicicleta y sobre todo entendí muchas cosas que yo no sabía sobre mi propio cuerpo, ¿no? Cómo funciona, cuál es la biomecánica y cómo prevenir cosas. La mayoría de ciclistas o deportistas justamente recurren a un fisioterapeuta básicamente para esos famosos masajes de descarga, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y qué es un masaje de descarga? Bueno, hay que tener en cuenta que el masaje de descarga, o como nosotros le llamamos mantenimiento muscular en TMO, porque lo que buscamos no solamente es hacer un masaje, sino ver realmente qué músculo es el que está más contracturado y enfatizar en eso. Es decir, no solamente es un masaje por hacer. Entonces, la descarga muscular viene a ser un tema de prevención. Okay. Lo que busca es que cuando uno hace deporte, el músculo siempre se va a fatigar y va a generar contracturas. Eso es normal. Pero si es que estas no son controladas, la contractura va a empezar a cortar el músculo y va a inflamar más el tendón, generando futuras tendinitis o también desgarros musculares. Entonces, ese es el objetivo de la descarga muscular, que es prevención. Nosotros siempre sugerimos a nuestros pacientitos que no solamente busquen hacer su descarga muscular de forma frecuente, sino que también tengan herramientas en casa como sus compresas de semilla, que lo utilizamos, que siempre lo mencionamos en nuestras 4 redes sociales, que tengan también en casa de repente su masajeador de percusión, que es muy fácil de utilizar. Nosotros siempre sugerimos que utilicen el de cabeza plana para que se puedan deslizar de manera mucho más rápida. Esto les va a ayudar a prevenir lesiones y ya cuando haya una lesión instaurada, ahí es donde empezamos a hacer ya un tratamiento. Es decir, que el fisio está tanto en la parte preventiva como en sí cuando ya hay lesiones. Justamente eso me parece súper importante, ¿no? Nadie quiere llegar a una lesión y justamente para evitar eso nos falta muchísimo conocimiento. Cuando yo llegué a conocerte me di cuenta que en realidad no sabía básicamente cómo funciona nuestro cuerpo. Y creo que eso es lo que muchos ciclistas o muchos deportistas en realidad carecen, ¿no? Mucha información para justamente prevenir una lesión que es, digamos, ya la última parte, ¿no? Y bueno, y una vez de que si es que se llega a la lesión, saber de qué justamente hay cura para eso. Yo creo que, aunque parezca tonto, muchos deportistas comienzan a tener, creo que lo más difícil para un deportista es
después de la lesión, que viene todo el desgaste mental, ya que no pueden regresar a hacer el deporte que quieren, ¿no? Entonces, básicamente, cuando uno tiene una lesión, bueno, yo sé que va a depender de qué lesión tenga, ¿no? Pero normalmente en los ciclistas casi siempre es el tren inferior, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue una tendinitis rotuliana, por ejemplo. ¿Cuáles son los tratamientos que normalmente se harían para una tendinitis rotuliana? Bueno, en el caso del ciclista, y hay que tener en cuenta, es que el ciclista no tiene la costumbre de estirar. Correcto. Entonces, casi ningún deportista ha dicho. no, pero los corredores ya lo tienen más ya. instaurados, ¿ah? Perfecto. Entonces, el ciclista, como no estira, el tejido es mucho más duro, mucho más rígido, y tienen que imaginarse que el cuerpo es como una cebolla, tiene capas y capas de músculos. Entonces, si nosotros queremos soltar la contractura que está al fondo, necesitamos soltar las superficiales. Es por eso tan importante que para prevenir lesiones tenemos que acostumbrar a nuestros pacientes y a nosotros mismos a estirar todos los días y hacer ejercicio. Si por ejemplo tú eres ciclista y sabes que tren inferior es donde trabajas más, entonces necesitas que el cuerpo esté equilibrado, es decir, que tienes que trabajar más miembro superior para que cuando tú tengas una subida, el esfuerzo no solamente sea de las piernas, sino que se distribuya a la zona abdominal, que también te ayude a jalar los brazos, es decir, que todo sea más armónico. Ahora vamos con tu consulta. Cuando tenemos una tendinitis infrarrotuliana, normalmente va a estar relacionado con un acortamiento del cuádriceps, que eso es normal en el caso del ciclista. Entonces tenemos que averiguar si es que la bicicleta está a la medida del paciente, porque muchas veces se suben a la bicicleta y dicen... Es algo súper común. Exactamente, entonces tenemos que verificar que la bicicleta esté a la medida del paciente. Segundo, de que los músculos estén todos de forma equilibrada, que todos sean flexibles, porque normalmente cuando hay una tendinitis infrarrotuliana, la cadera está acortada, principalmente los músculos flexores. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes tienen dolor a nivel de la rodilla, más o menos a esta altura, y solamente se trata la zona de la rodilla, pero no el cuádriceps, porque como se ven en la imagen, viene hasta la zona de la cadera. Entonces, si no se trata la cadera, esa rodilla no se va a solucionar. Es por eso que antes de tratar cualquier lesión, primero hay que evaluar al paciente. Si bien es cierto, hay un patrón de acortamientos musculares, pero cada paciente es diferente. Si es mujer, puede haber un acortamiento adicional en la zona de los aductores, o cuando es un paciente que tiene una lesión ya durante mucho tiempo, que es lo que nos pasa, que llegan después de 6 meses de su lesión, ya el dolor o la lesión no solamente es en la zona de la rodilla, sino puede haber un desequilibrio a nivel de pelvis. Y así va subiendo, entonces los pacientes de repente empiezan con un dolor de rodilla, pero terminan con un dolor en la zona lumbar. Entonces es súper importante la evaluación. Nuestra recomendación siempre ante una tendinitis infrarrotuliana es mantener el cuádriceps flexible. Muchas veces nuestros pacientes nos escriben por nuestras redes sociales y nos dicen: si tengo una tendinitis infrarrotuliana, ¿qué ejercicio puedo hacer? Y en verdad es un proceso. Primero hay que soltar, hay que flexibilizar y luego recién vienen los ejercicios. Si se va directo a los ejercicios, el tejido, como no está adaptado, va a estar peor. Y es por eso que siempre es importante que antes de, o solamente guiarse por las diferentes redes sociales que tienen buena información, pero como cada paciente es diferente, no a todos les va a chuntar. Entonces, lo ideal es primero ir con su fisio, que lo evalúen, y luego de eso empezar ya con el tratamiento adecuado. Sí, justamente eso, ¿no? O sea, la palabra estirar, cuando habla de estiramiento, yo creo que el concepto que tenemos muchos, bueno, en el caso de ciclistas, es muy vago, ¿no? Yo cuando le pregunto a mis amigos ciclistas cuánto tiempo estiran, es 1 minuto, 2, y yo creo que un verdadero estiramiento no se llega a eso, ¿no? Existe un proceso de elasticidad y después un proceso de plasticidad, ¿no? Exacto. ¿Cómo defines propiamente un buen estiramiento? A ver, vamos a tener en cuenta que, y hay que ser realistas, cuando la mayoría de personas va a hacer ejercicio, pues, le da el tiempo adecuado para entrenar, pero luego tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar o a ver a sus hijos. Siempre les falta el tiempo, siempre nos falta el tiempo. Exactamente, entonces antes nosotros decíamos, ya, tienes que demorarte entre 10 a 15 minutos en estirar, pero a la hora de la hora no lo hace. Correcto. Entonces, nuestra mejor sugerencia es que se tomen un día a la semana a hacer unos 40 minutos de estiramiento, de todos los músculos en general, de todos los músculos, para que de esa manera pase lo que tú estás mencionando. El músculo tiene la capacidad de estirarse y regresar a su posición original.
Esto viene a ser la parte elástica, ¿no? Que retiene el movimiento. Pero lo que nosotros buscamos cuando hay un músculo acortado, cuando hay un músculo que ha sido fatigado, es que que aumente su longitud. Y esa viene a ser la parte plástica. Para que el músculo aumente su longitud, necesita al menos unos 30 segundos manteniendo la postura para que de esa manera pueda ceder. Entonces, nuestra mejor sugerencia es que si no tienen tiempo de quedarse unos 10 a 15 minutos luego de su entrenamiento, es que una vez a la semana se tomen el tiempo de 40 minutos para elongar realmente, y de todas maneras ustedes van a notar la diferencia, porque un músculo que sea flexible, que se mueva en toda su amplitud, va a tener más oxigenación, entonces ustedes van a poder entrenar más fuerte, va a estar mejor nutrido, entonces va a poder crecer. Y esto me pasó con un pacientito que él entrenaba, pero a la hora de la hora, al nosotros a soltar el tejido, estaba todo compacto. Entonces, el músculo no tenía forma de cómo crecer porque estaba muy compacto. Recuerden que el músculo tiene un recubrimiento que se llama la fascia. Y esta fascia es la que le permite el músculo tener consistencia y conexión con otros músculos. Pero si esta fascia es muy pequeñita, el músculo no va a poder crecer. Exactamente. Entonces, es importante los estiramientos porque nos ayuden a oxigenar, a nutrir, y lo más importante, nos va a ayudar a que el músculo se pueda desarrollar mucho más. Claro. Y de hecho yo quiero hacer hincapié ahí, ¿no? Yo siento que normalmente los ciclistas tenemos nuestro plan de entrenamiento, siempre queremos salir, reventar los pedales y todo, y pensamos de que estirar es una pérdida de tiempo, pero después que aprendí con todo lo que me enseñaste, siento que en verdad no solamente es... o sea, genuinamente te ayuda a mejorar tu desempeño y tu performance en la bicicleta, ¿no? Yo comencé a hacer eso, ¿no? 2 veces por semana me encierro en el cuarto y tengo una sesión que yo tengo ya mis propios estiramientos, casi lleva de 45 minutos, donde efectivamente tienes que estirar durante mucho tiempo, puede ser doloroso, incómodo, pero ahí es donde poco a poco vas ganando esa flexibilidad. Yo, por ejemplo, tengo este tema de que siempre están acortados mis isquios, ¿no? Y la parte lumbar. Y justamente gracias a esos estiramientos, poco a poco he podido ganar flexibilidad, ¿no? Y en un par de meses ya podía, por ejemplo, llegar al suelo o estirar la pierna a un punto que no podía, ¿no? Claro. Y eso justamente me ha evitado, yo creo que, de muchas lesiones. Antes me paraba lesionando y ahora ya estoy libre de lesiones hace buen tiempo, ¿no? Ahora ya no viene a visitar de vez en cuando. Muy bien, hay que tener en cuenta un punto importante que has mencionado, es que la flexibilidad va a disminuir tu frecuencia de lesiones y también hasta las descargas musculares, porque el tejido va a estar más oxigenado. Entonces, muchas veces los pacientes dicen, pucha, ir a fisio me toma tiempo, hasta dinero, pero si tú haces tu tarea y ya tienes una rutina, tu cuerpo ya se va a adaptar. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere bajar de peso, al inicio estás ahí con la nutricionista, pero ya de ahí, cuando tienes el hábito, ya no necesitas ir con la nutricionista porque ya el tejido o el cuerpo ya sabe cuál es la manera correcta. Lo mismo es en el caso del fisioterapeuta. Y otro punto que quería comentarte era de que el ciclista tiene una desventaja a comparación de otro tipo de deporte. Es que el ciclista, cuando se cae, se saca la mugre. Claro, Se fractura, hay contusiones. Hace poco hubo un evento de Red Bull de un pacientito que se fracturó 3 cosas. Wow. Costilla, muñeca y cadera. O sea, súper fuerte. Entonces, el ciclista sí necesita mantener su cuerpo flexible, porque en cualquier momento se puede caer, y cuando hay una caída, si hay una porque cuando hay un golpe el músculo se va a contracturar. Correcto. Pero si el tejido ya está contracturado, su tiempo de recuperación va a ser mucho más lenta a comparación de un paciente que sí estira, porque el tejido va a estar mucho más maleable. O sea, sí o sí, luego de una caída de un ciclista va a haber un tiempo de para, pero vamos a tener en cuenta que su recuperación va a ser más rápida, y obvio que el ciclista lo va a motivar más. Correcto. Porque la persona que hace deporte tiene las endorfinas siempre altas, entonces al dejar de hacer ejercicio, sí, estás de mal humor, quieres patear a todo el mundo. Sí. Y muchos pueden caer, aunque parezca tonto, en la depresión inclusive, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso hay que tener en cuenta hoy en día, que hemos pasado por esta pandemia en la cual tenemos que cuidar más nuestro cuerpo, tanto físico como mental. Entonces,
se ha concientizado mucho el hacer deporte y no hacerlo, pucha, definitivamente te frena. Y más si es que estás cerca a una competencia, Correcto. porque todo el entrenamiento que han hecho y lo dejas en stand-by, pucha, en verdad yo tengo muchos pacientes. Es frustrante. Sí, que están, pero con la... Bueno, nuestros pacientes, a pesar de que estén mal, igualmente compiten, pero ya saben que van a tener limitaciones, ¿no? Correcto. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Futuro. Listo, antes de pasar a la otra pregunta yo quería hacer un hincapié. Si bien es cierto, es vital de que cada deportista sepa cómo hacer los estiramientos correctos en casa para mejorar su performance. Aún así yo encuentro relevante que, sobre todo antes de una carrera, cuando tengas, o después de una temporada con muchísima carga, sí es importante que vayas a una fisio. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el dolor que... O sea, justamente el tipo de masaje que necesitas hacer para hacer una propia descarga, casi nunca tú mismo te lo vas a hacer, ¿no? Porque justamente puede ser doloroso, nunca llegas a tú mismo hacerte ese dolor. Entonces es importante que mejor delegar es una persona que lo pueda hacer por ti, ¿no? Sí, eso sí es importante. Como tú bien has mencionado, uno solo no lo puede hacer, no solamente porque no quiere hacerse doler, sino por el ángulo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hay posiciones en las cuales nosotros elongamos el tejido y sobre eso empezamos a soltar. Entonces, tener herramientas en casa les ayuda, Sí. pero ir con un fisio definitivamente va a ser mucho más preciso y es por eso que siempre los motivamos a los pacientes, principalmente cuando ya tienen la lesión, acostumbran, tienes que ir con el fisio para prevenir y bueno, cuando íbamos a los eventos deportivos también estábamos allí para promover eso, ¿no? Correcto. Sí, yo aprendí muchísimo. Ahora, pasando ya que sabemos que la relevancia de propiamente estirar y mejorar los beneficios de un ciclista, ahora hablemos de otra parte que la gente tampoco conoce nada bien, por experiencias propias, es la parte de fortalecimiento, ¿no? Justamente para prevenir lesiones, tú me enseñaste que, por ejemplo, en mi caso, que siempre se me cargaban los cuádriceps, tenía los glúteos muy débiles y siempre era o la parte lumbar reventada o la parte de los cuádriceps isquiotibiales. Entonces, cuando comencé a fortalecer glúteos ya compensaba y dejaba de cargar tanto los cuádriceps, ¿no? ¿Cuáles son las importancias genuinas de justamente fortalecer los músculos para prevenir lesiones futuras? Claro. Cuando uno hace deporte, por ejemplo, el nadador va a trabajar miembro superior con mucho más predominancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si este nadador que uno dice, es deportista, lo ponemos a correr una cuadra porque, no sé, tiene que tomar el micro, ¿está más propenso a lesionarse? Sí, porque no tiene suficiente fuerza en las piernas. En el caso del ciclista, vamos a enfatizar, es que el ciclista por posición va a trabajar más el cuádriceps, los isquiotibiales, el glúteo no tanto porque siempre va a estar sentado sobre ¿no? Y la mayoría de los ciclistas utilizan bicicleta montañera o de repente las de paseo. Entonces el glúteo no va a activarse con tanta fuerza a comparación de una bicicleta de ruta de repente, simplemente por la posición. Entonces, a esto hay que añadir lo que nosotros hacemos deporte 1 hora al día, 2 horas al día, pero de las 24 horas todavía nos quedan 22 horas que no hacemos actividad física. Entonces, los demás grupos musculares, como no se activan, definitivamente van a estar débiles, generando que los músculos que están haciendo el trabajo se sobrecarguen. Entonces, necesitamos buscar siempre el equilibrio para que no haya una sobrecarga de estos músculos y genere lesiones a futuro. Hoy en día, bueno, ya hace muchos años, ya más deportistas saben la importancia de hacer entrenamiento cruzado, es decir, combinar varios tipos de disciplina, como por ejemplo entrenamiento funcional, fortalecimiento y hacer su entrenamiento, para de esa manera ir equilibrando todo esto. Esto, de cierta forma, muchos deportistas que ya tienen muchos años ya son más conscientes, pero los nuevos no tienen ni idea, ¿no? Entonces, lo que tú estás mencionando está genial para los nuevos, para que recuerden que tienen que fortalecer como un todo. Y en verdad, aunque no quieran, necesitan hacer el ejercicio con pesos para poder generar masa muscular. Si ustedes entrenan con su cuerpo está perfecto al inicio, pero si ustedes quieren entrenar más, tienen que meterle más peso sí o sí. Sí, de hecho, por ejemplo, para los ciclistas, ¿no? Hacer una sentadilla con peso, por ejemplo, para poder tener los cuádriceps más grandes, al final se traduce en potencia para nosotros, ¿no? Y otra cosa que también, si bien es cierto, normalmente utilizamos el tren inferior, cosas como, por ejemplo, tener un núcleo súper fuerte o inclusive brazos también hace que nos fatiguemos mucho menos
rodadas de mucho tiempo, ¿no? O que tengamos más fuerza de reacción, por ejemplo, en una caída, cuando tengamos el núcleo también fuerte, ¿no? Claro. Pero no solamente es el tren inferior. También. Exactamente, como bien has mencionado, es buscar que el cuerpo esté mucho más equilibrado y la zona abdominal es básica porque te va a proteger la columna. El estar mucho tiempo hacia adelante por el apoyo en el manubrio, si tú simplemente dejas caer tienes dos opciones en la bicicleta: dejar caer tu espalda y que se arquee esa zona, o que esté todo jorobada, y eso va a tener mayores repercusiones cuando tienen impacto a la hora de bajar. Y también cuando ustedes salgan de la posición, ponerse derecho les va a costar mucho más. Entonces, el ciclista por posición ya las vértebras están en flexión, entonces necesitamos tener el abdomen fuerte para poder proteger la zona, hacer ejercicios de extensión de columna para que de esa manera la columna pueda respirar y mejorar su movimiento. Buenazo, Lilia. Lilia, para terminar, ¿cuáles son los 3 consejos que le darías a un ciclista que está comenzando a hacer ciclismo desde ese lado de la fisioterapia? Bueno, 3 consejos. Primero, sí o sí acostumbrarse a estirar. Puede hacerlo bien todos los días, aunque sea 10 a 15 minutos, o dedicarle un día 40 minutos de corrido. Lo segundo es fortalecer los glúteos para disminuir el impacto sobre las rodillas. Vamos a hacer 4. Ya, perfecto, 5 si quieres. El tercero es sí o sí tener una bicicleta a su medida. Eso es bien importante. Es bien importante porque en verdad las lesiones por tendinitis están relacionadas mucho con la bicicleta, o sea, sí o sí. Y por último, visitar a su fisio cuando ustedes van a empezar la actividad deportiva, porque el fisio a la hora de evaluarlos va a poder identificar qué músculos necesitan estirar más y ustedes pueden replicar ese estiramiento en casa para prevenir. En verdad, el fisio hoy en día se utiliza mucho para la prevención, así que utilícenlo porque definitivamente hay muy buenos profesionales tanto acá en Lima como a nivel mundial, así que es hora de visitar a su fisio. Sí, nada, bueno, gracias a todos por escucharnos, a toda la comunidad ciclista. Estoy seguro que esta información es de bastante valor, así que saquen el jugo, escuchen este podcast o este video de YouTube y a seguir mejorando. Nos vemos hasta un próximo video. Chao, chao. Bye.